Se dice que algunas espadas llevan algo más que hojas afiladas. Llevan historias, tragedias, sangre y maldiciones. Y entre todos los forjados en la larga historia de Japón, ninguno ha despertado tanta fascinación y miedo como las obras de Muramasa. Imagínese vivir en una época en la que sostener una espada podría significar no solo el final de una vida, sino el comienzo de una pesadilla. Este es el sentimiento que rodeaba a cualquiera que empuñara un Muramasa, la sospecha de que algo más oscuro, algo invisible y hambriento, venía junto con el brillo metálico del acero. El nombre Muramasa no suena a un simple herrero, resuena como un susurro que ha pasado a través de los siglos, asociado a la locura, la violencia y las tragedias familiares. Era como si sus espadas estuvieran hechas no solo de metal, sino también de furia, de una sed insaciable de sangre. En pueblos lejanos y castillos lujosos se contaban historias con el mismo miedo, guerreros que enloquecían, asesinatos cometidos sin motivo, clanes enteros disueltos, y en el centro de todo, siempre, un Muramasa. ¿Pero por qué una espada? ¿Por qué un objeto, por afilado y mortífero que fuera, tendría tanto poder sobre las mentes y los destinos de los hombres? La respuesta puede estar tanto en la leyenda como en la realidad. En el Japón feudal, las espadas no eran solo armas. Eran extensiones del alma del guerrero. Eran símbolos de estatus, honor y poder. Forjar una espada era como tallar el espíritu de la persona que la usaría. Y Muramasa, al parecer, puso mucho de sí mismo en cada espada, más que cualquier otro herrero de su tiempo. Su nombre pasó de generación en generación como icono de lo prohibido. No porque sus espadas fueran malas, al contrario, eran perfectos en letalidad, equilibrados, agudos, hasta el punto de lo imposible. Pero era esta perfección la que parecía esconder algo mayor, una especie de maldad silenciosa que se manifestaba cuando el acero se encontraba con la carne. Algunas familias samuráis evitaron las espadas, otros, más atrevidos, los buscaban como amuleto de victoria. La tensión en torno a su uso se convirtió casi en una guerra ideológica entre el honor y la superstición, y fue precisamente esta aura de misterio la que hizo que las espadas de Muramasa sobrevivieran en el tiempo. Aún hoy, en museos, colecciones privadas y páginas de manga y cine, aparecen como reliquias oscuras, tan admiradas como temidas. Pero para entender de dónde viene esta energía inquietante que los envuelve, es necesario remontarse al pasado. Sumérgete en un Japón de intrigas, guerras civiles y secretos candentes, porque toda leyenda tiene un punto de partida. Y la de Muramasa comienza con el sonido del martillo sobre el hierro al rojo vivo, y el silencio de quienes se atrevieron a empuñar sus espadas. Para comprender el impacto de Muramasa y la fuerza simbólica de sus espadas, es necesario fijarse en el escenario donde nacieron. El Japón feudal no era solo un territorio dividido, era un campo de batalla continuo, una tierra marcada por guerras intestinas, alianzas traicioneras y un código de honor tan estricto como mortal. Era una era en la que la supervivencia dependía de la espada, y la lealtad podía ser más afilada que cualquier katana. Durante los períodos Muromachi y Sengoku, el país se sumió en una brutal inestabilidad. Los shogun, líderes militares que dominaban Japón en nombre del emperador, vieron su poder constantemente desafiado por los daimyo, ambiciosos señores feudales que comandaban sus propios ejércitos. Las batallas eran frecuentes, los asedios interminables, y cada guerrero era una pieza viva en un tablero de ajedrez sangriento. En este contexto, las espadas no eran solo herramientas de guerra, eran extensiones de la identidad de quienes lucharon. Los samuráis, la figura central de esta época, vivían según el Bushido, el camino del guerrero, un código moral que exaltaba el coraje, el honor y la lealtad hasta la muerte. Pero estos ideales no siempre coincidieron con la realidad de los conflictos. Las traiciones eran comunes, al igual que las guerras impulsadas por la venganza o el deseo de poder. El Japón feudal fue un escenario perfecto para que las armas cobraran vida simbólica, y ninguna encarnaba tan bien este espíritu paradójico como las espadas de Muramasa. Forjar una espada en Japón en aquella época era un acto casi sagrado. El herrero no era visto como un simple artesano,
sino como alguien que moldeaba el destino. Cada hoja requirió días de arduo trabajo, templada en agua fría mientras aún ardía caliente y moldeada con precisión milimétrica. Había rituales, oraciones y una profunda creencia de que el espíritu del herrero impregnaba el arma. En un mundo donde la espiritualidad y la guerra iban de la mano, no era difícil imaginar que una espada pudiera contener algo más que metal. Fue en este ambiente lleno de simbolismos, conflictos y miedos profundos donde Muramasa destacó. Sus espadas surgieron como un reflejo de la sociedad que las acogió, hermosas, letales, envueltas en misterio. Eran deseados por su eficacia, pero también temidos por sus consecuencias. Dijeron que un Muramasa era tan afilado que podía atravesar el viento, pero lo que realmente la hirió profundamente fue lo que parecía despertar en quien la sostenía. Y así, mientras los ejércitos marchaban y las guerras seguían, una sombra crecía silenciosamente en los hornos. El nombre de Muramasa se difundió, no como el de un héroe o un villano, sino como el de un enigma. Y para desentrañarlo, necesitamos conocer al hombre detrás de la leyenda, la figura casi invisible que, con martillo y fuego, dio forma a algo más que espadas. Dio forma al miedo. Hablar de Muramasa es como intentar descifrar una sombra. Sus rasgos reales están envueltos en una niebla, mezclada con mitos, rumores y ecos de un pasado turbulento. Hay pocas certezas sobre su vida, pero lo que se sabe o se cree que se sabe es suficiente para respaldar a una de las figuras más enigmáticas del Japón feudal. Muramasa habría vivido hacia los siglos XV y XVI, en Seki, ciudad de la provincia de Ise, conocida por su excelencia en la forja de espadas. Era una época en la que los herreros eran venerados casi como monjes, y Muramasa pronto se destacaría como un maestro entre los maestros. Dicen que su talento era extraordinario, pero también lo era su intensidad. Según registros y crónicas posteriores, Muramasa era un hombre de temperamento violento, obstinado y profundamente obsesionado con la perfección de sus creaciones. Según la leyenda, esta ardiente personalidad habría impregnado sus espadas, como si la propia ira del herrero se hubiera fundido en el acero. Esta idea de que el espíritu del creador vive en la obra no era infrecuente en la cultura japonesa, pero en el caso de Muramasa adquirió tonos más oscuros. Algunos informes afirman que sometía a sus aprendices a pruebas brutales, exigiéndoles una dedicación total al oficio y castigando severamente cualquier fracaso. Su proceso de creación fue casi un ritual. Dicen que pasó días sin dormir, inmerso en el calor de los hornos, hablando solo y realizando oraciones incomprensibles. Otros juran que en secreto ofreció sangre a la fragua para alimentar las espadas. ¿Realidad o exageración? Es difícil de decir, pero es precisamente en esta fusión entre realidad y superstición donde la figura de Muramasa se fortalece. Es posible que nunca se haya registrado su nombre completo, e incluso los estudiosos no están de acuerdo sobre cuántas generaciones de herreros existieron con ese nombre. Algunos sostienen que Muramasa era un linaje, un nombre pasado de maestro a discípulo. Otros que todo empezó y terminó con un solo hombre. Lo que queda, sin embargo, es el reconocimiento de su estilo. Hojas curvas, afiladas con una precisión casi sobrenatural, con una estructura robusta y un patrón Hammond, la línea templada de la hoja que parecía latir con su propia energía. Más que técnica, Muramasa forjó carácter. Sus espadas no eran neutrales. Desafiaban el control de quienes los empuñaban, como si necesitaran sangre para permanecer satisfechos. Este rasgo llamativo ayudó a construir la leyenda de la maldición, pero también a elevar el prestigio del herrero. Después de todo, en una era donde el miedo estaba tan presente como el acero, poseer una espada temida por todos era un privilegio y una carga. Y así el nombre Muramasa comenzó a ser susurrado entre los samuráis, a hablarse de él en las cortes y a ser temido incluso en los pasillos del poder. Pero para comprender su verdadera dimensión, es necesario compararlo con otro nombre legendario, un nombre que representa todo lo contrario, Masamune, el maestro de la espada armoniosa. Si Muramasa era la encarnación del caos, la furia y la sed de sangre, Masamune era el arquetipo de la serenidad,
la sabiduría y la paz. Dos nombres que han atravesado los siglos como opuestos complementarios, como el yin y el yang del acero japonés. Comparar sus espadas es sumergirse en dos mundos distintos, dos visiones de la vida y la guerra que reflejan mucho más que técnica. Reflejaban alma. Goro Nyudo. Masamune vivió antes que Muramasa, probablemente entre los siglos XIII y XIV. Su reputación como el mejor herrero de la historia japonesa se basó tanto en la excelencia de sus espadas como en su temperamento tranquilo y espiritual. Mientras que Muramasa fue descrito como impredecible e intenso, Masamune fue visto como un maestro zen, alguien que puso equilibrio y contemplación en cada espada. Las espadas de Masamune eran famosas por su refinada belleza y por no tener sed. Se decía que solo mataban cuando era necesario, y esto en el Japón feudal se consideraba casi una virtud divina. La leyenda que mejor ilustra este contraste es antigua y poderosa. Se dice que un día, un discípulo colocó una espada Muramasa y una espada Masamune, una al lado de la otra en un río, con la hoja mirando contra la corriente. Muramasa cortó todo, hojas, ramas, hasta los peces que pasaban. Masamune, aunque afilado, no cortó nada. Las hojas se desviaron y los peces nadaron ilesos. Cuando el maestro vio esto, sonrió. Dijo que la espada de Masamune era superior ya que no mataba innecesariamente. Ella era sabia. El de Muramasa era fuerte, pero sin alma. Esta historia, aunque simbólica, ayudó a cristalizar la imagen de Muramasa como creador de espadas peligrosas, casi malditas, mientras que Masamune pasó a representar el ideal del artesano iluminado. En la práctica, ambas fueron obras maestras, pero la forma en que fueron percibidas por las generaciones posteriores moldeó definitivamente su legado. Muramasa, a lo largo de los siglos, llegó a ser visto no solo como el rival técnico de Masamune, sino también como su enemigo espiritual. La dualidad entre ellos trascendió la fragua y alcanzó la política y la religión. En tiempos de guerra, tener un Muramasa podría simbolizar rebelión, ruptura del orden. Tener un Masamune era demostrar fidelidad al equilibrio. No sorprende que samuráis de diferentes linajes se posicionaran en base a estos símbolos, como si elegir la espada adecuada fuera, de alguna manera, elegir un bando en la batalla entre la luz y la sombra. Pero en el Japón del siglo XVI, la sabiduría no prevaleció. Fue la fuerza, la brutalidad y la urgencia de sobrevivir, y fue en este clima de conflicto constante que las espadas de Muramasa adquirieron un poder aún más simbólico, pasando de leyendas peligrosas a protagonistas involuntarias de tragedias sangrientas. El más famoso de ellos, el del propio Shogun Tokugawa Ieyasu, transformaría para siempre el destino de estas espadas. No bastaba con que fueran bellos o letales. Las espadas de Muramasa llevaban algo que escapaba a la lógica. Algo invisible, pero presente. Una presencia que muchos juraron haber sentido en el momento en que empuñaron la espada. Los samuráis experimentados decían que era como escuchar un susurro proveniente del acero, una especie de voluntad que no era la tuya, pero que se imponía. Los Muramasa no esperaron órdenes. Sedujeron, empujaron, exigieron sangre. Se decía que estas espadas tenían hambre propia, que una vez desenvainado, no podía volver a la vaina sin antes bañarse en sangre, ya fuera la de un enemigo o la del propio propietario. Era un rumor que corría de boca en boca, mezclado con miedo y respeto. Hubo quienes se rieron, llamándolo superstición, pero incluso aquellos evitaron sostener uno. Por las dudas, dijeron. Las historias surgieron en masa, samurái que, tras años de leal servicio, mataba a sus amos sin motivo aparente. Otros que cometieron seppuku, en medio de ataques de ira o desesperación inexplicable. En muchos de estos relatos estaba presente un Muramasa. Uno de los casos más famosos fue el de un guerrero conocido por su imperturbable compostura que durante una ceremonia de paz desenvainó su espada y atacó a 3 aliados antes de ser inmovilizado. Cuando le preguntaron por qué, simplemente lloró. La espada era una Muramasa. El patrón de estas historias comenzó a formar un nuevo tipo de reputación, no la del genio herrero, sino la del creador de armas malditas.
Decían que las espadas tenían espíritus atrapados, que acumulaban el dolor y el odio de todos los que habían matado con ellas. Algunas versiones de la leyenda afirman que Muramasa estuvo poseído por demonios durante sus forjas. Otros que se habría vuelto loco y habría sacrificado vidas humanas para crear espadas perfectas, sellando sus almas en acero al rojo vivo. Por supuesto, los historiadores más escépticos atribuyen esta fama a la brutalidad de la época. En un Japón asolado por guerras civiles, donde las alianzas se rompían tan fácilmente como un corte en el aire, las muertes repentinas y los actos de locura no eran tan infrecuentes. Pero el hecho de que tantas de estas tragedias estuvieran asociadas con el mismo tipo de espada generó una creencia poderosa. Y en el Japón feudal, donde se mezclaban la religión, la espiritualidad y la vida cotidiana, las creencias podían ser más peligrosas que las armas. Muramasas se han convertido en tabú, y cuanto más hablaban de su maldición, más se atraían. Guerreros desesperados los buscaron, creyendo que su poder oscuro podría darles ventaja en la batalla. Otros los heredaron y tuvieron miedo de desprenderse de ellos por miedo a atraer mala suerte. Era un círculo vicioso. Cuanto más mataba la espada, más poderosa parecía. Cuanto más poderosa, más deseada y temida se volvía. Fue en este escenario de reverencia y miedo que un nombre específico se cruzó con las espadas malditas. Un nombre tan poderoso como amenazado, Tokugawa Ieyasu, y su historia con los Muramasas no sería solo una leyenda, sino una guerra personal. La relación entre Tokugawa Ieyasu y las espadas Muramasa es quizás el punto más oscuro y emblemático de la leyenda. Estos no son solo rumores o coincidencias históricas. Lo que se formó alrededor del clan Tokugawa fue un patrón trágico de sangre y pérdida, siempre acompañado por una espada de Muramasa. Era como si la maldición tuviera un objetivo, y ese objetivo era el futuro shogun, Ieyasu, que unificaría Japón y establecería un periodo de paz que duraría más de 2 siglos. Vivió gran parte de su vida en guerra, pero su mayor batalla fue quizás contra el destino, o contra lo que él creía que era el destino moldeado por un herrero maldito. Hay informes de que su padre, Matsudaira Hirotada, fue asesinado por un vasallo que vestía un Muramasa. Más tarde, uno de sus hijos, Nobuyasu, se vio obligado a cometer seppuku por traición, y según los registros de la época, utilizó una espada forjada por Muramasa para quitarse la vida. Las coincidencias no terminaron ahí. Durante una ceremonia, el propio Ieyasu se cortó accidentalmente la mano mientras manipulaba un Muramasa. En tiempos de superstición y rituales, esto se interpretaba como una señal oscura, un presagio. El colmo habría sido la muerte de otro de sus hijos, muerto en batalla por un enemigo que también empuñaba una de estas espadas. En medio del caos de la guerra, la narrativa se consolidó. Los Muramasas estaban destinados a destruir al clan Tokugawa. Ieyasu, un hombre práctico y astuto, podría haber ignorado esos rumores, pero no lo hizo. En cambio, emitió órdenes oficiales para que las espadas de Muramasa fueran identificadas, confiscadas y destruidas. Quienes se negaban a entregarlos corrían el riesgo de sufrir castigos severos. La posesión de un Muramasa llegó a ser vista como un acto de afrenta al shogunato. Se volvió peligroso incluso mencionar el nombre del herrero en público. Sin embargo, esta prohibición no hizo más que alimentar aún más la fascinación. Tener un Muramasa se convirtió en un símbolo de rebelión, una insignia secreta entre los guerreros que aún soñaban con desafiar el orden establecido. Era como llevar un arma viviente, cargada con la sangre de los enemigos del shogun. Muchos comenzaron a esconder sus espadas, transmitiéndolas como reliquias familiares, con sus propios rituales, casi como si estuvieran protegiendo a una oscura deidad. La relación de Ieyasu con estas espadas es un retrato claro de cómo la superstición y el poder estaban entrelazados en el Japón feudal. Incluso el hombre más poderoso de la época, el arquitecto de la paz, se vio rehén del miedo que un simple nombre era capaz de inspirar. La guerra contra Muramasa fue silenciosa, pero dejó profundas huellas, e incluso después de su muerte, la sombra de las espadas seguiría extendiéndose, encontrando nuevos portadores, nuevos destinos e, inevitablemente,
más sangre. Si las espadas Muramasa estaban asociadas con la locura y la muerte, esto no impidió que muchos guerreros las empuñaran, sino todo lo contrario. Para algunos, su reputación como maldición fue precisamente lo que hizo que estas espadas fueran aún más deseadas. En una época donde la fuerza no era suficiente y el nombre tenía tanto peso como la espada, llevar un Muramasa era un gesto de desafío, una declaración silenciosa de que el portador no temía a los dioses, a los shogunes, ni al destino mismo. Entre los nombres legendarios que se dice que portaron un Muramasa, se encuentra el de Araki Mataemon, un samurái conocido por su brutal sentido de la justicia. Protagonizó uno de los episodios más sangrientos de la historia samurái, al vengar el asesinato de un familiar en un duelo legendario a orillas del río Kagi. Los informes indican que la espada que usó en esa ocasión fue una Muramasa. Dicen que sus golpes eran tan rápidos y letales que sus enemigos ni siquiera tenían tiempo de reaccionar. No fue solo una victoria, fue una masacre, y la espada pareció satisfecha. Otro nombre frecuentemente vinculado a las espadas de Muramasa es el de Saito Hajime, el capitán de la tercera unidad del Shinsengumi, la famosa fuerza policial de élite de finales del período Edo. Aunque la veracidad histórica de este vínculo es discutible, muchos registros culturales y literarios lo representan empuñando una de estas espadas. Esto tenía sentido dentro de la lógica del personaje, un hombre frío y despiadado que creía en la muerte como instrumento de justicia. Una espada Muramasa en sus manos era más que simbólica, era natural, pero no fueron solo los héroes o los guerreros justos los que buscaron el filo oscuro de estas espadas. Criminales, ronin desesperados, asesinos políticos, todos veían a los Muramasas no solo como un arma, sino como un aliado invisible. Hay registros de ataques y emboscadas en las que se encontraron cadáveres brutalmente cortados, con cortes demasiado precisos para ser comunes. Los rumores siempre apuntaron a la presencia de un Muramasa, como si el simple uso de la espada dejara una firma. También hubo quienes heredaron estas espadas, transmitiéndolas de generación en generación como reliquias familiares. En algunos clanes era la espada de sangre, utilizada solo en casos extremos como venganza o ejecuciones. En otros, fue encerrada en santuarios privados, envuelta en oraciones y talismanes, más temida que venerada. Nadie se atrevió a descartarlo, como si eso pudiera acarrear una desgracia inmediata. Estos portadores formaban un grupo invisible, un vínculo entre guerreros de diferentes épocas unidos por una espada común. Algunos han desaparecido de la historia, otros han sido elevados a la categoría de leyenda, pero todos ellos, de alguna manera, dejaron su huella en el imaginario colectivo japonés, y a través de ellos, la maldición de Muramasa siguió viva, aguda, silenciosa y siempre esperando a un nuevo portador. En medio de tantas historias de violencia, tragedias familiares y duelos sangrientos, surge inevitablemente la pregunta: ¿cuánto de esto es cierto? ¿Dónde terminan los hechos y comienza la leyenda en el mito de Muramasa? La respuesta, como en muchas tradiciones orales del Japón feudal, tal vez resida precisamente en la fusión de ambas. La figura de Muramasa no es solo un nombre en documentos antiguos, es un símbolo, un reflejo del miedo colectivo, la superstición y la necesidad humana de darle sentido al caos. Históricamente, existen registros concretos de la existencia de herreros llamados Muramasa, especialmente activos entre los siglos XV y XVI. Sus espadas, de hecho, eran muy valoradas por su calidad técnica. Las hojas eran afiladas, fuertes y estaban fabricadas con un nivel de forjado excepcional. Fueron sin duda obras maestras de su época. Sin embargo, los documentos de la época no mencionan maldiciones. No hay informes oficiales de espadas asesinas o hojas sedientas de sangre en los registros de producción. Lo que existe, por otra parte, es una fuerte tradición de relatos posteriores, cuentos transmitidos de generación en generación, especialmente en el período Edo, cuando la narrativa nacional japonesa comenzó a consolidarse con más vigor. Fue en ese momento, tras el establecimiento de la paz por parte del shogunato Tokugawa, cuando la historia de los Muramasa fue reinterpretada a la luz de la política.
Las trágicas muertes de la familia de Ieyasu, la prohibición de las espadas, los incidentes con cortes accidentales, todo ello empezó a encajar en una nueva trama, la de la maldición, y no por casualidad. Japón siempre ha valorado el poder del simbolismo. Las armas, los templos, la ropa y los nombres no eran solo lo que parecían ser. Cada elemento podría contener un espíritu, un presagio, una advertencia. Así, con el tiempo, los muramasas dejaron de ser meros objetos falsificados y se convirtieron en personajes por derecho propio, personajes capaces de influir en el destino de quien los tocara. A este proceso contribuyeron el teatro kabuki, la literatura popular y posteriormente la novela histórica. Escritores y dramaturgos utilizaron el mito de los muramasas como herramienta dramática, ampliando su poder simbólico. En la ficción, las espadas cobraban vida, provocaban locura y actuaban por sí solas, y el público, fascinado, alimentó aún más el mito. Este ciclo de reinvención cultural transformó a Muramasa en algo más grande que el propio herrero. Se convirtió en un arquetipo, el creador que pierde el control sobre su creación, el genio oscuro que deja un rastro de destrucción en su búsqueda de la perfección. ¿Verdadero? ¿Fábula? Quizás nunca lo sepamos, pero el hecho de que todavía lo preguntemos demuestra el impacto duradero de la leyenda. E incluso con todos los esfuerzos históricos por separar el mito de la realidad, una cosa sigue siendo cierta. Ninguna otra espada japonesa ha provocado tanto miedo, respeto y curiosidad. Y en el presente, en un mundo moderno, donde la lógica intenta superar el misterio, Muramasa continúa cortando, no carne, sino recuerdos e imaginaciones. Aunque las guerras del Japón feudal cesaron hace siglos, las espadas de Muramasa siguen afiladas, no en las manos de los guerreros, sino en la imaginación colectiva. En una cultura que valora tanto el pasado como el presente, es impresionante cómo el nombre Muramasa ha atravesado el tiempo y se ha reinventado. Hoy en día sus espadas viven en las pantallas, en los juegos, en el manga e incluso en los sueños de los coleccionistas, y siempre con la misma aura: belleza letal, misterio profundo, poder prohibido. En el cine japonés, Muramasa aparece como sinónimo de arma definitiva, aquella que transforma al héroe o al villano. En las películas clásicas de samuráis, la presencia de una espada Muramasa cambia el curso de la historia. Ella no es solo un accesorio, es casi una entidad. En anime y manga, entonces, su fama es aún mayor. Series como Legia, Naruto, Kenshin Rurouni y muchos otros hacen referencia directa o indirecta a la figura del herrero o al espíritu de sus espadas. En ellos, la Muramasa a menudo se representa como una katana con mente propia, capaz de dominar a su portador o amplificar su fuerza hasta el punto de la locura. En los videojuegos, el nombre se convirtió en una marca registrada. Desde títulos de rol hasta juegos de lucha y acción, es casi una regla encontrar al menos un Muramasa entre los objetos más poderosos, siempre envuelto en una leyenda, casi siempre con un precio que pagar. En Muramasa, la espada demoníaca, por ejemplo, el jugador controla personajes poseídos por espadas malditas, en una trama donde la mitología y la estética japonesa se fusionan con la acción visceral. La propia narrativa del juego se hace eco de las historias que hemos escuchado desde los días de Ieyasu, pero la fascinación va más allá de la ficción. En el mundo real, las espadas auténticas atribuidas a la escuela Muramasa son objetos extremadamente raros, subastados a precios muy elevados y mantenidos bajo protección casi religiosa. Museos japoneses y extranjeros exhiben estas piezas con reverencia, conscientes de que no solo muestran armas antiguas, sino fragmentos vivos de una leyenda nacional. Cada visitante que se detiene frente a una de estas espadas siente el mismo escalofrío ancestral. Realmente lleva una maldición. Además de coleccionar y arte, Muramasa se ha convertido en un símbolo de poder que no se puede explicar únicamente por la fuerza, de talento que va más allá de los límites éticos, de la creación que domina al creador. Por eso su nombre sigue siendo relevante. Nos habla de la obsesión, de los peligros del extremismo, de la delgada línea entre el genio y la destrucción. Al final, Muramasa sobrevive porque representa algo que nunca pasa de moda:
el poder del mito, y en una era de algoritmos e inteligencia artificial, donde todo se mide y clasifica, es casi un alivio saber que todavía hay historias que se salen de control. Historias que, como sus espadas, siguen siendo afiladas, misteriosas y absolutamente vivas. ¿Qué hace que una espada trascienda el tiempo? ¿Por qué algunas espadas se olvidan como herramientas de guerra, mientras que otras adquieren el estatus de leyenda, espíritu o entidad? La respuesta quizás esté menos en la forja y más en lo que ésta provoca en nosotros. Las espadas de Muramasa son, ante todo, espejos. Reflejan nuestros miedos más profundos, nuestros impulsos reprimidos, la fascinación que tenemos por aquello que está fuera de nuestro control. En un mundo impulsado por códigos de honor como el Bushido, donde la vida se vivía con propósito, lealtad y dedicación total, los Muramasas estaban fuera de lugar. No representaban la virtud, representaban el abismo, la tentación de superar los límites, de ganar a cualquier precio, de renunciar a la razón en nombre de la victoria. Y es por eso que incluso siglos después seguimos volviendo a ellos, porque nos recuerdan que dentro de cada guerrero, y quizás dentro de cada ser humano, hay algo indomable. La narrativa que rodea a Muramasa no se trata solo de acero y sangre, se trata de creación, sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar para alcanzar la perfección. Muramasa, el hombre, fue descrito como un genio obsesivo, sus espadas como producto de un espíritu intenso, violento e inquieto. Y esto nos conmueve porque reconocemos este tipo de pasión en muchas formas, en el arte, en la ciencia, en la religión, en el amor. Pero cuando la creación adquiere voluntad propia, cuando comienza a dominar al creador, ¿qué queda? Este es el punto que nos fascina, el límite entre control y sumisión, entre don y maldición. Al empuñar un Muramasa, los samuráis no solo se armaban para la batalla, estaban haciendo un pacto, confiar sus vidas y tal vez sus almas a algo que no podían entender del todo. Y eso, aún hoy, resuena con fuerza, porque, de diferentes maneras, todos empuñamos espadas como esta, ideas, pasiones, decisiones que nos cambian, nos hacen y en ocasiones nos destruyen. Muramasa todavía nos intriga porque es el creador arquetípico que cruzó la línea, y sus espadas como extensiones de esta ruptura siguen afiladas en la cultura y la memoria colectiva. Lo que simbolizan es atemporal, el riesgo de enamorarse demasiado del poder, el coste de forjar algo tan perfecto se vuelve incontrolable, y en el fondo, la inevitabilidad de pagar el precio por ello. Por mucho que la ciencia, la historia y la crítica moderna intenten encajarlo en una categoría, Muramasa se escapa. No es solo un nombre, un herrero, una escuela de forja. Es un susurro en el fondo de la mente de todo creador. Un recordatorio de que a veces lo que moldeamos con nuestras manos puede acabar moldeando quiénes somos. A lo largo de esta historia, nos adentramos en las sombras de un nombre que abarcó siglos sin perder nunca el filo de su espada. Muramasa no era solo un herrero, era un arquetipo, un caso atípico en la tradición japonesa, un símbolo de aquello que no puede ser completamente domado, ni por el tiempo ni por la razón. Exploramos el origen de su leyenda, conocemos al hombre detrás del martillo, el contraste con Masamune, la rivalidad espiritual que representaba más que una técnica, era ideología. Vimos cómo sus espadas, aunque nacidas del fuego y la habilidad, pronto se convirtieron en algo más que objetos. Se convirtieron en leyendas vivientes, atribuidas a la locura, las muertes inexplicables, las tragedias familiares y el miedo a uno de los hombres más poderosos de la historia japonesa, Tokugawa Ieyasu. Pero lo más fascinante es cómo todo esto se entrelaza con algo que va más allá del Japón feudal. Muramasa nos habla porque transmite temas universales: el miedo a lo desconocido, la obsesión por el poder, la delgada línea entre creación y destrucción. Nos hace preguntarnos hasta qué punto lo que hacemos refleja quiénes somos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por un ideal de perfección, incluso si nos cuesta la cordura. El mismo acto de forjar una espada es profundamente simbólico. Se necesita calor, fuerza, tiempo y paciencia. Es necesario dominar el caos del fuego
para dar forma a una herramienta de precisión. Y quizás por eso las espadas de Muramasa son tan emblemáticas. Parecían haber sido hechas no para servir, sino para dominar. En lugar de comportarse como extensiones del guerrero, exigieron que el guerrero se amoldara a ellos. Esta mezcla de miedo y fascinación persiste hoy, y no solo en las páginas de la historia. Muramasa está presente en las pantallas de cine, en los juegos, en los cómics, en los mangas, en los libros, en las conversaciones entre coleccionistas y en las vitrinas de los museos. Sobrevive no porque sepamos todo sobre él, sino precisamente porque no lo sabemos, porque sigue siendo un enigma, y los seres humanos siempre se han sentido atraídos por lo que no comprenden del todo. Quizás esta sea la verdadera maldición de las espadas Muramasa. Nunca podremos reducirlas a una simple explicación. Son, al mismo tiempo, arte y arma, orgullo y peligro, belleza y violencia. Son espejos distorsionados que nos hacen afrontar lo que intentamos ocultar. Nuestros propios excesos, nuestras tentaciones, nuestros miedos más íntimos. Ahora te pregunto, ¿y si hoy apareciera una de estas espadas intacta, brillante, seductora, tendrías el coraje de empuñarla? Si esta historia te atrapó, si te hizo reflexionar o incluso te puso la piel de gallina, no te la guardes. Comenta a continuación. ¿Qué es lo que más te impresionó de las espadas de Muramasa? ¿Crees en las maldiciones? ¿O crees que todo esto es solo el poder de la leyenda? Y por supuesto, si disfrutas de historias como esta, de personajes legendarios, samuráis, ninjas, duelos épicos y tradiciones que dieron forma a culturas enteras, este canal fue hecho para ti. Dale me gusta al vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de este viaje por el antiguo Japón. No pierdas, nos vemos allí.